Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrar como las bondades del diseño y seguirlo mejorando el diseño para las clases sobre enseñanza de Python para ciencia de datos y cómo la comunidad en YouTube pues nos ha ayudado mucho a crecer con sus comentarios positivos y negativos, porque las críticas son importantísimas, que nos lo incitan a uno a mejorar, a tratar de mejorar, que siempre hay algo que mejorar. Entonces acá quiero ir a repositorio en el curso de Machine Learning, el curso en didáctica en ciencia de datos, la parte de enseñanza de Python para ciencia de datos, la parte de funciones, en las que tenemos las funciones incorporadas en el lenguaje Python como librería estándar, como primera opción, y también tenemos eh, dentro de también las funciones que se pueden, las funciones de usuario que se crean con la sentencia def, y las funciones anónimas que se crean con la sentencia lambda. Entonces aquí pues bueno, yo quisiera organizar eso de que entonces son tres tipos de funciones: las incorporadas, eh, entonces aquí lo voy a ir a investigación, a didáctica en ciencia de datos, para organizarlo mejor, siempre tratando de estructurar mucho mejor el curso para didáctica en ciencia de datos. Entonces, en cuanto a funciones, tener las funciones incorporadas, la primera, la función uno, las funciones de usuario. Entonces, funciones de usuario con sentencia def. Y entonces en esta va pues esta con sentencia def acá, y esta parte de evaluación de funciones con sentencia def, entonces va ahí. Y las funciones anónimas, entonces que sea la tercera carpeta, funciones anónimas con sentencia lambda, la mvda lambda. Entonces esa sería la tercera. Entonces cuando uno vaya a aprender, pues yo te recomiendo como en ese sentido, en este orden. No tiene que ser exactamente en ese orden, pero te recomiendo ese. Y entonces para las funciones anónimas, pues dejar también el cuaderno de evaluación diseñado para él. Entonces yo aquí abrir pestaña nueva, documentos, y me voy a investigación, didáctica en ciencia de datos, y me voy al cuaderno de evaluación y lo llevo, el que tiene ya actualizado. Me voy otra vez a funciones anónimas, y así ya él tenga el cuaderno de evaluación para esta clase. El cuaderno de evaluación siempre es el segundo, y al final él muestra que es una estructura de evaluación para entrenar en el aprendizaje, que va desde tareas escritas, quizzes y parciales, y en evaluación oral, en este caso sobre funciones anónimas con la sentencia lambda. Y aquí pues ya ponemos, y bueno, entonces aquí así tenemos organizado el pan en cuanto a funciones. Y eso pues le damos control S y nos pide que lo actualicemos en la red social GitHub. Entonces le das aquí a través de Visual Studio Code, dices pues tres tipos de funciones en Python: las de usuario con sentencia def, las anónimas con sentencia lambda, y las funciones incorporadas. Bueno, entonces aquí ya le ponemos sí y sync change. Entonces ya sincronizamos cambios. Sincronizamos cambios en GitHub, y ya con eso te queda actualizado en la red social GitHub. Cuando ya lo tenemos ahí, vamos a ir efectivamente aquí al explorador, y nos vamos ahora sí a las funciones incorporadas, y dentro de ellas tenemos la función all. Entonces queremos una mejor clase, entonces he diseñado esta mejor. Ayer la actualicé gracias a las críticas positivas que he encontrado en el canal YouTube. Entonces aquí mirar que el opening collab funcione. Entonces
sobre la clase. Entonces aquí que el opening collab funcione, mirar a ver si sí funciona, que el programa funcione. Aquí miren que nos lleva a the all function, la función all, y para qué sirve en ciencia de datos. El video de apoyo a la lectura, entonces ayer ya lo pusimos, el video de apoyo a la lectura de este cuaderno, el vínculo al programa del curso de Machine Learning para ciencia de datos. Aquí también ya tenemos el vínculo al programa, lo puedes descargar, está también en GitHub. El reconocimiento de los estudiantes, jóvenes investigadores que nos han ayudado. Aquí también está su servidor Marco Julio Cañas. Se piensa cómo mejorar la propuesta cada día más, teniendo en cuenta pues los aportes de los estudiantes. Una llamada a la participación en el curso, a la participación aleatoria y para tomar lista de asistencia. El modelo que seguimos para que el aprendizaje sea autónomo, que es el de aula invertida, el fomento a la lectura, desarrollo de habilidades blandas. En este caso queremos también manejar el manejo de la serenidad, o ser capaz de serenarse. Entonces hoy también leímos de acá de James Routledge y me vi también en esta misma necesidad de aprender a serenarse. Entonces aquí también leía de él de cómo sacar el máximo partido de este libro y nos cuenta fíjate en lo que vaya surgiendo, que puede que a veces este libro te haga sentir algo incómodo. Eso está bien, es posible que te sientas algo inquieto, puede ser que te haga sentir algo escéptico o distante, quizás entusiasmado o enfurecido. A lo mejor te sentirás totalmente aliviado o tal vez molesto, emocionado, porque por fin alguien lo entiende. Alguien lo entiende. Sé que alguien lo entiende, eso que uno siente cada día con la ansiedad. Sea cual sea tu respuesta, espero que tengas alguna y que la sientas, porque eso significará que de algún modo estás profundizando en el tema y eso es bueno. El objetivo es sensibilizarnos sobre la salud mental, desarrollar nuestra empatía y aumentar nuestra confianza para hablar del tema y hacer cambios. No estamos hablando de cómo montar una lavadora, de captar más clientes potenciales, de hacer crecer tu negocio o de cómo lo hice yo. Se trata de la salud mental en el trabajo, de felicidad, de realización, salud, bienestar, no solo para nosotros, sino también para los demás. Vamos a hablar del trabajo al que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Este libro es real, es humano y te prometo que la intención es cambiar algo para mejor. No sé cuál es el motivo que te ha traído hasta este libro, puede que tú tampoco lo sepas todavía, pero supongo que quieres que algo cambie. Esto es tomado del libro de James Routledge, Salud Mental en el Trabajo. También quería una parte sobre el control de la ira, que para mí es muy importante, para mí es una de las partes en que más fallo. Control de la ira, el de acelerarme con rapidez y no poder retornar a la calma con rapidez, y no estar culpando, por ejemplo, a mi esposa o a todos mis familiares por lo que me pasa. Bueno, trataré de buscarlo para compartirlo con ustedes, esa partecita que la he leído en este libro y que ya no la veo acá. No necesitas leer este libro en un día, intenta ir más despacio, con calma, escucha, léate y toma el tiempo. Bueno, no lo encuentro en este momento. Lo que la salud mental necesita es más luz solar, más franqueza y más conversación sin vergüenza. De James Routledge, Salud Mental en el Trabajo. Entonces, James Routledge. Routledge. Bueno, entonces, ya después está el título de la clase, que es la función all de la librería estándar de Python. Cuando decimos librería estándar es porque cuando descargas Python, esta función te viene por defecto en el programa, mientras que otras funciones como np.arrange te descargan después de tener Python. Debes instalar
a la librería NumPy. Entonces ya esas son funciones no incorporadas en el lenguaje, sino asociadas a librerías asociadas a Python. Entonces que tienes que descargarlas por aparte. El objetivo de aprendizaje, entonces tenemos nos debemos enfocar en 4 tipos de objetivos. Entonces, como la función all tiene unos conocimientos teóricos de matemáticas, una parte de aprender habilidades de programación, otra de pensamiento computacional y otra de aplicación de las matemáticas en problemas reales. El cuestionario para realizar labores de memorización, entonces tenemos que en ChatGPT nos pregunta qué es una función, y en Python una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica y se utiliza para organizar y estructurar el código, permitiendo la reutilización, como la definición lo dijo inicialmente, y la modularidad. Esa modularidad le permite a uno como organizar las cosas por módulos o por secciones. Las funciones permiten hacer eso, organizar el programa que hagas por módulos, modularidad. Entonces, reutilización y modularidad nos permiten las funciones de Python. La pregunta 2 es ¿qué es un iterable? Entonces resulta que la función all actúa sobre iterables. Los iterables son, por ejemplo, las listas y las tuplas. Y en general son todos los objetos que se pueden recorrer elemento por elemento. Otra es, escribe un ejemplo de una lista en Python y explica cómo acceder a un segundo elemento de la lista. Un ejemplo de una lista en Python y explica cómo acceder al segundo elemento de la lista. Entonces aquí vamos a hacerlo. Yo le pongo una línea de código. ¿Y cómo creas una lista? Bueno, aquí te ponen el ejemplo de que creas mi lista. Entonces creas una variable y le pones igual. Cuando vas a crear una variable, escribes el nombre de ella y luego el operador de asignación igual. Y luego crear la lista con corchetes y le pones los elementos. Aquí te ponen como ejemplo que pongas 10, 20 y 30. ¿Y cómo accedes al segundo elemento de ella? Bueno, cuando le das Shift Enter ya la creaste. Y en una nueva línea yo le digo acceder al segundo elemento de ella. Pues entonces escribes el nombre, mi lista, aquí está el autocompletado, y entre corchetes para acceder le dices que vas a acceder al elemento indexado con el 1, que el primero está indexado con el 0, el primer elemento de la lista, el segundo indexado con el 1 y el tercero indexado con el 2. Entonces una cosa es la indexación para cada elemento, y que la indexación empieza en 0, mientras que uno empieza a contar, los números ordinales empiezan en 1. Entonces, a pesar de que los números ordinales empiezan en 1, la indexación en Python empieza en 0. Y mire que nos dice que ese elemento, el segundo elemento de la lista es el 20, el tercero, es decir, que el indexado con 2 es el 30. Y la otra pregunta es sobre la función any de Python. Y dice que esa función any o alguno retorna true si al menos un elemento del iterable es verdadero. De lo contrario, retorna un false. Entonces aquí lo podemos practicar, esa función any, que también es una función incorporada. Entonces por eso no tenemos que escribir, no tenemos que cada vez que la vayamos a utilizar, escribir el nombre de la librería asociada. No, como ya está, es una función incorporada en Python, pues simplemente escribirse el nombre, paréntesis, y la pones donde la vas a evaluar. Yo la voy a evaluar en una tupla que tenga true y false. Entonces, como ella funciona, nos dice que si al menos uno de los elementos del iterable, en este caso esta tupla, es verdadero, pues arrojará verdadero, y en caso contrario, es decir, cuando todos sean falsos, pues arrojará falso. Entonces miren que sí, entonces miren que efectivamente sí, y si este lo volvemos false, para que todos sean false, es decir, ninguno sea true, entonces any nos arrojará un false. Es así, él nos permitirá decir si en alguna parte encontraremos al menos un verdadero. Entonces nos permitirá decir si al menos encontraremos un verdadero o no, entre muchas cosas. En la pregunta 5 nos dice que es un data frame en Pandas, que es una librería asociada a Python que tienes que descargar por aparte. ¿Y para qué se utilizan los data frame? Entonces nos dice que los data frame es una estructura de datos bidimensional de Pandas que se utiliza para almacenar y manipular datos tabulares. Es una estructura para manejar datos tabulares y es similar a una tabla
en la base de datos o en una hoja de cálculo, en una base de datos, en una hoja de cálculo de Excel. La pregunta 6 es: escribe un ejemplo de cómo crear un data frame en Pandas a partir de un diccionario. Es una manera muy bonita. Mire que nos muestra que es import pandas ASPD los datos. Entonces yo aquí en una nueva línea le voy a decir, bueno, hago eso mismo que nos están poniendo ahí, eso que queremos que en el cuaderno tú experimentes. Entonces le digas, importas la librería, import pandas ASPD, cuando ya la tienes instalada. Luego le creas los datos. Entonces dice los datos que quieres, datos. Entonces creas la variable datos. Entonces nombre datos igual, así creas la variable. ¿Y qué vas a guardar en esa variable? Entonces una estructura llamada diccionario que se delimita con llaves. Y en ese diccionario, entonces, que son pares, un clave valor, aquí vas a poner el primer par, que es de clave nombre, nombre, y de valores una lista de Python que son Ana, como nos ponen en el ejemplo, coma, Luis, Lucho, y Carlos, Carlos. Bueno, entonces así ya tenemos el primer par. Esos pares van separados con 2 puntos. Y el otro par se separa de este primer par con coma. Entonces los pares se separan con coma y cada par se separa con 2 puntos. Cada par nombre valor. Entonces ya el otro nombre es edad, edad, 2 puntos, los valores, una lista de Python con valores 23, 34 y 29 y luego así ya creaste los datos, le das Shift Enter y ya te creó y le dice inválida sintaxis. Entonces miramos a ver qué fue lo que pasó. Entonces dice, bueno, pues es en datos, nos dice que, y nos señala con una flecha donde está el error. Entonces esta flechita que aparece acá nos señala el error. A eso es lo que casi siempre estaremos enfrentados al aprender Python, y es a los errores. Y miren cómo se gestionan. Entonces nos dice que es en la línea 3, 1, 2, 3, y en la flecha de edad, aquí edad 2 puntos. Entonces nos dice edad 2 puntos, pues en este par, es porque acá en esta lista de edad terminaba, bueno, esta lista de Carlos de los nombres terminaba aquí y aquí. Entonces este parche quedaba acá. Entonces de tal manera que el primer clave valor es este y la segunda clave valor es esta. Entonces en esta clave valor aquí estaba esta lista de Python que empieza y termina aquí, y aquí está la otra lista de Python. Entonces así ya tenemos los datos. Nos dice syntax error todavía porque aquí hay una doble coma. Entonces aquí ya es porque hay doble coma, mira que siempre nos lo indica. Y después de que tengas el diccionario como los datos, luego le dices que vas a crear un data frame, una variable con nombre de f, que es usualmente los data frame les damos nombre de f. Es una costumbre muy bonita que ayuda mucho a identificar el objeto que has creado. Entonces df igual a pd.dataframe, y entonces llamas a esa función dataframe, que se escribe con capital letter y evaluada en los datos, o sea en el diccionario. Y así tienes el dataframe y luego le escribes df para que te lo muestre. Y miren cómo te queda el dataframe, esta tabla que parece una tabla de Excel. Entonces esta es la estructura a la que se refiere. Entonces aquí te voy a poner entonces el video de apoyo hasta aquí de la lectura de este cuaderno sobre la función all, en el que hemos visto también data frames y la función any. Entonces así tenemos la función any, la función all y la estructura de datos asociada a pandas llamada data frame. Entonces aquí le pongo el video de apoyo y muchas gracias.